Muy buenas tardes, compañeros. Eh, Procederé a presentar el aplicativo de auditoría, que es IDEA. Vamos a conocer IDEA. Es una poderosa herramienta automatizada para el análisis y extracción de datos de forma interactiva de origen canadiense. Su desarrollo comenzó desde el 1985 bajo la responsabilidad del Instituto Canadiense de Contadores Públicos, y 5 años después la primera versión fue liberada al público. Su potencia, funcionalidad y facilidad de uso son reconocidos alrededor del mundo por más de 10.000 empresas. Uno de los clientes de estrella es la firma alemana Allianz. Utilizamos el keyword IDEA para realizar auditorías internas e investigación de fraudes, analizar bases de datos de pólizas de seguros e información contable, así como para tener una mejor visión y comprensión de la cartera de seguros y los registros de reclamaciones o siniestros. Por su capacidad para importar archivos de datos de formato o tamaño diferente y sus sencillas funciones predeterminadas para el análisis y la evaluación de estos datos, IDEA se ha convertido en nuestra herramienta esencial de trabajo. Identificación del software. Siguiendo la ruta para ejecutar el software, inicio a buscar programas de IDEA. Proporciona a los usuarios una ventana totalmente amigable y bastante intuitiva a la hora de explorar con cierta función. En un principio, IDEA desactivará todas las funciones específicas para el tratamiento de datos, pues solo mantendrá activas las funciones que correspondan a importación, creación de un nuevo proyecto o macros y opciones de ayuda, hasta que abra una base de datos en la ventana de base de datos. Consecuente a ello, IDEA maneja dos ventanas, la ventana de base de datos y la ventana de macros. La ventana de base de datos está segmentada en 6 paneles principales, ubicando sus principales funcionalidades a continuación. El software ofrece la mejor experiencia al usuario, por ello, lo dota de una serie de ejemplos para que explore sus funcionalidades. En la carpeta de proyecto ideas, creada por defecto en la ruta, en el documento C. Por esta razón, el usuario deberá definir una nueva ruta de almacenamiento cuando inicie un nuevo proyecto. Todo archivo importado, creado y manipulado en IDEA quedará guardado bajo la extensión *IMD. Barra de menú. Despliega los diferentes menús para realizar el tratamiento de los datos de la base de datos, como también para acceder a configuraciones técnicas del software, incluyendo opciones de ayuda y soporte. El software cuenta con un gran compilado de información clara y concisa en el manual, como también ayudas visuales al momento de ubicar el cursor sobre alguna función que desconozca. Este le informará mediante un cuadro de diálogo, como lo podemos apreciar en la barra de herramientas. Explorador de archivos. Este explorador ofrece información visual y general de todos los archivos almacenados en la carpeta de trabajo. Posee un panel de herramientas que permite abrir, renombrar, eliminar, concatenar o marcar una base de datos. El panel de propiedades. Este panel provee al usuario con distintas solapas a las cuales quiera acceder. 1. La solapa de la base de datos. 2. La solapa de resultados. 3. La solapa de índice. 4. La solapa de comentarios. Esta crea, visualiza, edita y elimina comentarios. Puede clasificarlos según sea la prioridad, definir fechas importantes e insertar enlaces en las bases de datos almacenadas en la carpeta de trabajo. El panel de tareas. El panel posee 4 pestañas que permiten visualizar la productividad del programa mientras hace algún proceso auditor. Tareas en ejecución. Muestra el porcentaje de realización de la tarea al ejecutar un análisis, así como su ubicación, la carpeta. Lista de tareas. El usuario puede definir tareas a realizar para llevar una programación de lo que se debe hacer. Entre los campos disponibles se encuentra el ID del responsable, nombre de la tarea, prioridad, fecha de inicio, vencimiento y terminación, estado de la tarea, entre otros campos que puede agregar al dar clic derecho y luego campos a desplegar. El resultado de la búsqueda mostrará todos los registros de la búsqueda realizada y conclusiones. Solamente está habilitado cuando se tiene el paquete Smart Analyzer.
Finalmente, en la base de este panel se encuentra información útil, como acceder a las funciones de ayuda, dirección de la carpeta de trabajo, cantidad de registros y el espacio del disco disponible para el almacenamiento. La ventana de base de datos. Los registros contenidos en la base de datos, el historial de procesos que se haya ejecutado, los cálculos estadísticos y resultados de algunas funcionalidades pueden visualizarse en cada una de las 4 ventanas. La vista de datos tiene apariencia de una hoja de cálculo donde los campos serán las columnas y los números de registro. El usuario puede modificar el tamaño de la columna, basta con arrastrar los separadores. La vista horizontal muestra el horizontal de todas las operaciones que hayan hecho sobre la ventana de base de datos. Todo el flujo de cambios, resultados, modificaciones y eliminaciones quedan registrados de forma ordenada, por fecha y hora, de carácter acumulativo e informativo, es decir, no podrá borrar algún registro desde esta vista. También pueden agregarse comentarios, pero estos no quedarán almacenados en el historial. Lista estadística de campo. Proporciona información estadística para los campos de tipo numérico, fecha y hora. 1. El tipo numérico. 2. El tipo de fecha y hora. Y vista de resultados. Las funciones de IDEA implementadas a la base de datos crean una salida de resultados. Se pueden crear infinidad de resultados sobre una misma base de datos. La barra de herramientas ofrece una gran funcionalidad para generar gráficas, exportar el resultado y observar registros de detalle. La ventana de macros. IDEA incluye una ventana desarrollada para extraer su funcionalidad. Esta es IDEA Scripts. Estos scripts pueden ser grabados o escritos o una combinación de ambos. El código se escribe en el editor de código fuente que cuenta con una barra de herramientas con iconos minimalistas. De ejecución de comandos. Abrir la base de datos. Crear reporte, vista previa, editar como PDF, imprimir, unir base de datos, conector visual, cortar, copiar, pegar, buscar un registro, buscar siguiente, ir a, volver a ejecutar tarea, configuración de columna, agrupar a la izquierda, agrupar a la derecha. Desagrupar todo y movilizar columnas, dividir campos, mostrar estadísticas de campos, separador de miles y símbolo de moneda. Manejo de campos, desactivar agrupamiento, extracción registros top, búsqueda, extracción directa, ordenar, agrupar registros, graficar datos y extracción indexa. Estratificación, series de tiempo, detección de clave duplicada, correlación, sumarización, tabla pivot. IDEA, la ejecución de comandos, las aplicaciones. IDEA respeta integridad de los datos originales, es decir, que los datos importados no podrán modificarlos. No se permite la eliminación de los campos originales, como también puede modificar, generar estadísticas de campo automáticas al momento de importar la base de datos, autogenerar nombres predeterminados a la base de datos creadas y a los resultados encontrados en el momento de ejecutar alguna función de IDEA, desactivar ayuda desplegable que ofrece IDEA, utilizar la carpeta de trabajo de IDEA para abrir, guardar un archivo, desactivar la generación de base de datos erróneos, no guardar en el historial los cambios efectuados a los campos editables. Cuando requiera trabajar con funciones para cálculos complejos u excepciones, el software por defecto establece como parámetro separador de la lista la coma. Esto dependerá de la región donde se instale el software. Y aquí este comando cumple con un doble comportamiento. Símbolo decimal también es un separador de listas, lo cual nos permite conocer en el comando de IDEA. El software es bastante sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces debe tener cuidado cuando presente este tipo de casos. Según sea el análisis que esté implementando. En el explorador de archivos se visualizarán todas las bases de datos con 3 colores. Azul cuando son bases de datos locales, verdes cuando son bases provenientes del servidor y rojo cuando las bases de datos no poseen registro alguno. Siempre que se quiera ejecutar alguna operación, es vital que tenga activa la base de datos sobre la cual quiere hacer estos cambios. De lo contrario, IDEA solo hará lo que usted quiera sobre la base de datos que está activa en el momento. Al crear los nuevos campos sobre una base de datos importados, primero es recomendable que maneje el tipo virtual que permite eliminarse más no editar, para el caso especial de campos fecha y hora.
Las configuraciones de página para crear reportes son globales, es decir, cada vez que imprimo un reporte mantendré el mismo estilo que había predeterminado anteriormente, a menos que lo modifique nuevamente. Crear una nueva carpeta de trabajo. Para establecer la nueva carpeta de trabajo, se cita en la base dirección, archivo, establecer carpeta de trabajo o la otra forma alternativa rápida es mediante el control W. Importación de base de datos. Antes de importar la base de datos, es muy importante revisar previamente y establecer el área de trabajo, eliminando los registros no correspondientes. De lo contrario, IDEA interpretará esto como un campo no definido. La ruta de importación es la siguiente. Archivo, asistente de importación, importar en IDEA con el icono. El asistente de importación lo guiará minuciosamente para el éxito. Importación. Primero aparecerán los archivos compatibles con IDEA que deberá seleccionar según el formato de trabajo de su base de datos. AS400 de base Lotus, Microsoft Access, Microsoft Excel, ODBC, reporte impreso y Adobe PDF texto y XML y buscarlo en el directorio de archivo. Luego de ello seleccionar la o las hojas e importar estableciendo ciertas características. IDEA es un software que protege la integración de los datos que importa, por ello no permite modificar los campos importados, pero esto no significa que no pueden agregar campos con distintos criterios, funciones u operaciones que mejoren la calidad de la presentación y valores de extraer. Ajuste de anchura de campo. El ancho de la columna es ajustado automáticamente por el tamaño del nombre de la cadena del campo, pero si el usuario desea modificarlos, tan solo basta con ubicarse en el separador y arrastrarlo a la medida deseada. Cambiar la configuración de la rejilla. Según la presentación, los usuarios pueden modificar el color y tamaño de las letras de los campos. El muestreo. Es ideal para una base de datos amplia, pues con pocos datos no tendrá mayor alcance en el análisis del comportamiento y estimación de parámetros siguiendo la ruta muestreo. En el icono de extracción directa podrá definir el criterio por el cual se basa para dicha extracción. En ello, no es más que definir una ecuación o función que modifique los campos seleccionados por la barra de herramientas del editor de ecuaciones. Además, esta ventana ofrece un gran soporte al momento de escribir una función, ya que visualizan los paneles derechos de clasificación de las funciones que tiene IDEA con su respectiva explicación y ejemplo. Aquí podemos ver unos ejemplos, unas capturas de pantalla del aplicativo IDEA. Ya, para generar reportes, en este último apartado se aprenderá a establecer el formato para cada uno de los datos antes de imprimirlos. En la vista de base de datos, usted puede modificar directamente para ver los resultados en pantalla y posterior a esta visualización imprimirlos. Las funciones. IDEA cuenta con 110 funciones clasificadas en 6 grandes grupos propiamente dichos que vienen predefinidos por el software y un grupo personalizado de funciones definidas por el usuario. Como podemos apreciar, se usan para manipular y convertir textos para los campos, fechas, y estas funciones son igualmente válidas. Estas son las funciones para calcular y convertir números. Estas efectúan cálculos o conversiones de fecha y hora. Funciones que identifican datos que cumplen determinados parámetros definidos por el usuario. Determinan valores para préstamos de inversiones, muchos de estos son de tipo decimal. Un ejemplo aplicativo. Como podemos ver, lo que se hace es lo siguiente: se calcula el sueldo neto de los empleados, se extrae los empleados que presentan aumento o decremento en el sueldo y determinar el costo total que deberá pagar para fumigar por cada cargo. Lo podemos apreciar. Aquí se define la ruta a cual quedará almacenado el proyecto. Se procede a la importación de base de datos, se selecciona la hoja de trabajo y se termina de importar la base de datos necesarios para comenzar el análisis. Para el cálculo de sueldo neto se debe empezar primero con el total de horas extras en el valor monetario.
Cuando la ventana de base de datos no pueda visualizar la información y requiera del uso de la barra de desplazamiento, por comodidad puede fijar las columnas. Se realiza el mismo procedimiento para el mes de febrero. Como notará, tiene 23 registros en contraste con enero. Este es un ejercicio, un ejemplo con el aplicativo IDEA. Podemos ver la visualización del resultado de sumarización y la visualización de base de datos filtradas por la ciudad de la empresa específica en el campo carácter. Muchísimas gracias por la atención.